desde adentro del SEO, como formadores de SEO y como hacedores de partes de compañías y de agencias que trabajan en el SEO todo el día, ¿cómo creen que está hoy Colombia frente al resto del mundo, pues directamente España y después Estados Unidos, en la práctica del SEO y en todo el tema de aprendizaje y todo el tema de la importancia o el peso de la importancia que le dan las compañías al SEO? Si quieren, arranquemos por el lado de Jorge. Gracias, Fabito. No, hay un patrón que a mí siempre me llama mucho la atención en los SEOs de Estados Unidos y Europa particularmente, y es el apoyo que se tienen entre ellos, pues como esa comunidad que se ha generado en buen sentido. Siempre lo he dicho, pues en Latinoamérica de una u otra forma nos falta todavía un camino para recorrer esto. Propiamente estar en estos eventos pues da una señal hacia dónde va la cosa. Creo como Colombia, como país, siento que sí se están haciendo las cosas bien. Hay personas que se están capacitando muy bien, hay mujeres en este momento que se están metiendo mucho en temas de SEO, y lo cual también pues hace como la diferencia con otros países. Pero pues estamos en ese punto de quiebre, diría yo, donde ya las empresas están viendo el tema de SEO mucho más serio que lo que le veían antes, pues que era como lo que nos sobrara del presupuesto lo metíamos para hacer SEO. Ahora ya lo están viendo un poco más serio, incluso en etapas previas de proyectos. Ya saben que la pueden cagar si no tienen a un SEO en una instancia previa. Entonces eso de una u otra forma ha mostrado hacia dónde va esto, y esperaría que por lo menos en los próximos 2 años para todos los que estamos en esta industria pues vamos a tener primero un muy buen trabajo, y segundo un tema que nos va a también dar de frente, y es toda la evolución que va a tener estos buscadores y cómo nosotros vamos a quitar esa brecha, quizá los que estamos acá en el tema educativo, también para empezar a formar nuevos SEOs, pues porque pues creo que lo que sigue acá es eso, una comunidad que esté generando contenido de valor, así cosas que uno diga que es esto tan brutal que está generando Alejito, que está generando Fabio, Walter acá, o Juan, que está haciendo cosas interesantísimas con las universidades. Entonces pues el panorama yo lo veo más positivo que negativo realmente. Entonces ese es mi punto de vista. Muy bien. Walter. Bueno, yo creo que en estos últimos 10 años, 12 años, creo que cada uno desde nuestros trabajos y desde nuestras acciones hemos logrado, digamos que hemos utilizado mucho la palabra evangelizar a las empresas, a las grandes y a las pequeñas, para que entiendan que el SEO no es un gasto como ven a un contador, porque las empresas ven a un contador como un gasto, y más es que es una inversión al mediano y a largo plazo. Yo creo que estamos súper bien, nos falta, sí, es verdad, unirnos como colegas. Nosotros vemos que en España todos los CEOs se conocen de alguna forma. Hay comunidades completas y eventos completos donde se hacen como unas integraciones, y nosotros nos falta un poquito llegar a ese punto, pero creo que como vamos lo estamos haciendo súper bien. Estos eventos, como dice Jorge, nos ayudan un montón, y no solamente nos ayudan a empezar a crear esta comunidad, sino a que otras personas que no saben específicamente o que tienen un contacto con nosotros, como por ejemplo las personas de TI o los editores, los gestores de contenido, pues las personas que se encargan de subir los contenidos, también entiendan y vean un poco más allá de que el SEO no es solamente buscar una palabra clave en Keyword Planner y tratar de crear un contenido alrededor de esa palabra, sino que hay mucho más allá de eso. Entonces creo que estamos con muy buen camino, la verdad. Bueno, pues básicamente yo he visto un desarrollo muy chévere, sobre todo en los últimos 3 años en el tema de SEO en toda Latinoamérica, no solo acá en Colombia, ¿no? Sino en toda Latinoamérica ha evolucionado mucho el proceso, sobre todo del entendimiento de para qué sirve esto, y también un poco de la implicación justamente de lo que decía Walter, que ya las personas están empezando a entender que no es solamente buscar una palabra clave y ponerla dentro de un espacio, sino que hay una serie de esfuerzos que requiere todo el proceso, y que hay que también pensarlo desde una perspectiva de negocio. Ya se ha dejado de pensar también bastante que es solo algo de meterle manos técnicas y ya se va a posicionar y no me va a servir para nada en el negocio.
Y definitivamente, pues esta situación que estamos viviendo, que para unos ha sido mejor que para otros, y pues para otros no ha sido tan buena, pero por ejemplo, pues si hablamos ya puntualmente del tema del SEO, para mí, desde este punto de vista, siento que ha sido un propulsor, porque las personas han tenido que estar mucho en la situación de que están buscando en Google todo el tiempo, ¿no? Están buscando en Google hacer mercado, están buscando en Google cómo hacer pan casero, están buscando todas sus cosas del día a día en Google. Entonces, a partir de ese mismo uso que le están dando tan intenso al buscador, se están dando cuenta pues que sus empresas tienen que estar ahí, ¿no? Tienen que estar en las primeras posiciones. Y justamente ayer en una clase que estoy ahorita en la Universidad Javeriana les decía a las personas de esa clase que este año no me ha llegado ni un solo cliente de los que me llegaba anteriormente y me decía, Alejandro, yo quiero aparecer en Google, pero mañana. Yo quiero aparecer, mejor dicho, inmediatamente. No, ya también están entendiendo que esto es un juego que si bien podemos tener resultados prontos, se debe jugar a corto, mediano y largo plazo, ¿no? No solamente al corto plazo. Entonces, pues eso está siendo muy chévere, está cambiando mucho la calidad de clientes que lo buscan a uno con condiciones muy diferentes, también muy abiertos a trabajar de la forma en que realmente esto se trabaja. Así que, bueno, pues hay mucha perspectiva. También pues les puedo decir que los cursos que se han venido haciendo tanto con Platzi como en mi escuela SEO en Díaz han tenido mucho impacto, cada vez más crecimiento, cada vez más gente registrándose a los cursos y por ejemplo en el caso de SEO en Díaz, yo dentro de los cursos lo que hago para evaluar es que ejecuten en un proyecto real. Y he visto mucho talento, hay muchas personas con muy buen talento haciendo unas cosas que ayer revisé una estrategia de SEO y que como wow, es una persona que definitivamente uno podría contratar. Entonces pues muy contento viendo ese avance y viendo que las empresas pues también se están dando cuenta de que hay todo un mundo por explorar. Estás en mute, Oye, el Fabio. micrófono. Esa va a ser la frase del año, el 31 de diciembre, en la portada del New York Times. Juan, tu apreciación. No, lo que yo creo es que históricamente el marketing digital en Colombia ha tenido un rezago, pero ha cogido fuerza en los últimos años. Y eso ha hecho que las diferentes dependencias tengan una desconexión impresionante entre ellas. Y no hablo solamente de dependencias que tengan que ver con tecnología y con comunicación, sino en todos los frentes, desde el mercadeo, desde la parte comercial, contabilidad, con todo. De hecho, lo estoy viviendo en carne propia ahorita en un proceso gigantesco con la alcaldía, en el que les voy a poner este contexto. Imagínense, la alcaldía de Medellín montó un portal hace 12 años, han pasado 3 o 4 administraciones, donde hay mucho por contar, pero jamás nadie se dedicó a pensar en la importancia de una URL, de un metadato, o inclusive en poder crawlear estas URLs. Entonces, no existe un capital digital y además que son como 20 secretarías y cada secretaría cada año sacaba 3 o 4 páginas. Entonces, multipliquen eso por los años y en esos momentos, cuando se quiere trabajar en un proceso de unificación digital, tenemos 400 portales con más de 4 millones de URLs entre todos, que hay que unificar en uno solo, y que el equipo de TI nunca supo qué significaba SEO, qué era SEO, pero no los culpo, sino que ahorita entonces lo importante es que desde las secretarías conozcan la importancia, que existe un recurso humano disponible para eso en un tema técnico, y ahí es la importancia que radica de la pregunta inicial, que por qué lo contesté de esta manera, y es el tema de hacer escuela, el tema de generar cultura y de que la gente comprenda que la forma en que se comunicaba hace 10 o 15 años, pues ya cambió, porque ya, digamos, el impreso está pasando a un lado, la televisión se mantiene, pero digamos que ahorita la gente decide qué ver y cuándo lo ve y dónde lo ve, y en esa medida, pues tenemos que ser competitivos, ¿sí? Entonces, digamos que la importancia radica es generar escuela, no solamente de SEO, sino de las múltiples áreas que pueden tocar en algún momento los procesos digitales y todos unificarnos bajo un mismo proceso. Eso es, digamos, que yo creo que el mayor reto que tenemos, pues. Por eso quise invitar a Jorge y Alejo, pues además si son amigos y hacen parte como de la historia de lo que he vivido y cómo he crecido como profesional o como persona o como lo que sea, es por el aporte que le hace cada uno de ellos desde su visión de la formación. Jorge con todos los cursos de Coursera, lo que tiene gratis y lo que ha hecho en estos años que no ha sido gratis, y el camino que también lleva. Entonces,
a medida que esos espacios se puedan dar más a menudo y que podamos formar, la gente puede tomar mejores decisiones. Cuando digo la gente, no solamente me hablo de los que contratan, de los directores de mercadeo, de los VPs, de los CEO, sino que hablo de los comunicadores sociales que están estudiando, de los psicólogos que van en primer semestre, de los economistas que van en tercer semestre, de los que están en bachillerato y quieren dar un salto, porque son personas que cuando entienden de qué se trata esto, y lo digo por mis primos que están en un proceso de formación, saben que ellos pueden hacer carrera en este mundo y que es perfectamente normal y que van a tener muy buenas oportunidades. Porque no sé si pasa, Alejo, Jorge, Walter, Juan, hay un déficit de profesionales en este momento y el déficit está marcado en gran parte por miedo de enfrentarse a la tecnología como constructores, no como consumidores. Para consumir estamos solos. Snapchat, TikTok, Instagram, pero le tenemos miedo a construir. Entonces yo creo que en la medida que estos espacios se den y que venga un Claudio y nos desarme un naipe y nos diga, parcero, esto es así de simple, así funciona. Usted puede ser parte de este proceso, hágalo. Entonces, es simplemente darle a ustedes dos en gran parte mi admiración y mi respeto por lo que están haciendo y lo que han hecho por la comunidad y que ojalá tengamos más espacios de este tipo. Una vez pasado lo romántico, voy a entrar en la materia. Bueno, como saben muchos de los que estamos aquí venimos de agencias, entonces yo quiero que empecemos a contar cómo fue ese principio en agencias, cómo es hoy y sobre todo cómo no debería ser mañana. Voy a empezar el que quiera. Bueno, pues... Bueno, si quieren empiezo yo. Bueno, dale. Porque yo no estuve en agencia directamente, perdón, Alejandro. Pues yo no estuve en agencia directamente. Bueno, sí estuve en una agencia, pero estuve in-house directamente en Avianca. Creo que en el sector educativo donde estuve antes, no, pues ahí más que hacer SEO fue enseñar qué era el SEO. Entonces no pude ejecutar mucho el SEO puntualmente en el sector educativo. Pero ya cuando entré a Avianca, una de las cosas que me encontré es que realmente cuando yo entré nadie tenía idea para qué yo había entrado. Yo tenía que ir área a área y líder a líder explicándole y yo me sentía como si tuviera una Biblia bajo el brazo y evangelizando a todo el mundo de qué era el SEO, para qué servía y qué beneficios podía tener. Y en ese proceso yo me demoré, yo creo que unos 6 meses sin poder ejecutar algo realmente dentro del sitio porque no tenía ningún permiso. Yo decía, ahí quiero cambiar este metadato y tenía que pasar hasta por legal incluso, porque pensaban que el metadato que yo estaba cambiando iba a afectar de alguna forma directa al cliente y entonces mis metadatos los tenía que revisar el área legal. Entonces fue como un proceso en el que empecé a enseñarle a unas personas clave y esas personas empezaron, digamos que a hilar y a regar la voz entre toda la organización y eso me ayudó ya después a empezar a generar, digamos que todas las sinergias y empezar a crear el área y toda la cosa, pero inicialmente fue duro. Y creo que me pasa o pasa mucho, y no sé si yo creo que les pasa a todos, cuando llegamos a un sitio, a una empresa o a hacer una consultoría o a hacer una auditoría, no llegamos directamente a trabajarle al tema, sino es a explicar de qué se trata y qué beneficios tiene. Y eso es algo pues que pues es una de las anécdotas que tengo. Me demoré 6 meses en poder ejecutar SEO en Avianca. Muy bien. Alejo. Tremendo. Dale, Jorgito. Así es, Jorge. Pues a mí, digamos, yo tuve la primera experiencia en Medellín en una agencia que era la primera agencia que como que estaba vendiendo el tema de SEO, entonces nos fue muy bien. Después llegué a Sancho en Bogotá y ahí pues entendí un poco, llegué con una necesidad y pues hoy día es más normal esas necesidades porque era un sitio que estaba en PHP y algún creativo le dio por pasar todo un sitio a una nueva tecnología, en ese momento Angular en su primera versión, y todo el sitio cargó en una sola URL, o sea, el resto era en Anchor, pues entonces pues yo llegué ahí a ese momento a hacer eso, no tuvieron eso previo, entonces para mí fue un poco caótico. Al final, pues digamos que sí es muy difícil en entornos creativos como desligar al artista como para que piensen como un poco más como SEO, y es también, no es que no se pueda pensar de forma creativa haciendo SEO,
pero sí necesita un poco más de racionalidad en muchas cosas uno cuando está haciendo el tema de SEO. Entonces, de la misma cultura, particularmente me pasó en Semana cuando con los periodistas, pues ninguno titulaba bien, entonces me salían con títulos que eran como guanábanas, y pues la cosa hablaba sobre un caso de corrupción en La Guajira. Entonces, pues digamos que ahí me tocaba empezar a hacer mucho ese proceso de enseñarle con el ejemplo. Entonces mostrábamos un título totalmente poético por un lado, con los resultados malísimos para SEO, y mostrábamos por el otro un título más informativo, más racional, pues con resultados medianamente más buenos. Entonces creo que a mí me funciona muy bien es no pedir permisos y no pedir perdón en el buen sentido, y después mostrar que se pueda. O sea, creo que a veces en ese mismo orden, me pasó en el banco, en ese mismo orden de estar pidiendo permisos, pues no se puede ejecutar. Entonces a veces también toca un poco ahí meterle esa parte. Sí, bueno, desde la experiencia que yo he tenido en la parte de agencia, porque pues he estado como en los dos frentes, equipos in-house y también en la parte de agencia. La última agencia que estuve trabajando fue justamente Aleida Solís, que estuvo esta mañana por acá. Estuve trabajando pues una serie de proyectos de SEO internacional muy interesantes, y lo que digamos que eso junto a la otra experiencia que tuve, que fue con Contento, que era también una agencia de inbound marketing, lo que me dejó fue mucho como todo este proceso de que realmente en muchos casos los resultados se quieren para allá, ¿cierto? Como que se quieren resultados prontos, pero no se tiene en cuenta que hay que implementar las cosas. De hecho, me pasó con un cliente en Bogotá, ya esto en la agencia que estuve yo manejando, que llevábamos 3 meses en la consultoría, y yo le había pasado ya todos los entregables, y a los 3 meses me acuerdo que estaba yo en Chile y me llamó por WhatsApp el cliente y me dijo: oiga, Alejandro, y entonces ¿cuándo empezamos a ver los resultados de recuperar el tráfico? Porque habían perdido el tráfico por una migración. Entonces yo les dije: venga, ¿y ya implementaron todos los cambios y todo? Me dijo: no, pues nosotros estamos implementando, estamos esperando que usted haga lo suyo. Y yo haga lo mío, ¿cómo así? Entonces yo creo que era que el hombre creía que yo llamaba a un amigo en Google y le decía: oiga, hágame un fa y ponga este sitio en las primeras posiciones, eso, mueva el botón. Pero entonces, claro, como que hay que hacer un poco más de frente ahí, en que pues hay que implementar, ¿no? Porque muchas veces se quedan las cosas en el papel, en este caso se quedan en las presentaciones, y de hecho es algo a lo que decidí el año pasado, y es que renuncié a hacer presentaciones. Fue como: no voy a hacer más presentaciones, no es necesario hacer presentaciones, mi trabajo hoy en día es hacer presentaciones, renuncio, voy a hacer solamente entregables que sean súper prácticos, accionables, y que las personas les quede claro qué es lo que tienen que hacer, pero ya dejar de vender un discurso, porque siento que en un punto el SEO se convirtió en eso, ¿no? Y seguramente en Estados Unidos y España ya pasaron por ahí hace un par de años, pero en un punto yo sentí que lo que estaba vendiendo era ir a conversar y mostrar unas PPTs, y después no pasaba nada con eso que estaba ahí. De acuerdo. Ve, yo, frente al tema de las agencias, sí quiero como hacer énfasis en que básicamente uno no puede perder de vista que uno trabaja con personas, ¿sí o no? Y las personas pues tienen múltiples necesidades, necesidades económicas, tienen necesidades de conocimiento, y tienen necesidades también como de figurar y de mostrar lo importante que son tanto como para la agencia, como para ellas mismas, para su familia y para el cliente. Y asimismo, pues los clientes también son personas que tienen necesidades que son las mismas que son las que trabajan en la agencia. Entonces, en esa medida, pues para nosotros es importante, uno, la formación de las personas, y una formación es integral, no solamente en lo técnico, sino también desde el sujeto, que lo hablábamos ahora más temprano, porque eso permite generar, yo no voy a decir que una familia, porque nosotros no somos familia, ¿cierto? Y es importante que la familia mía es mi familia, y la gente con la que trabajo es con la que trabajo, pero sí pueden ser amigos, y uno por los amigos hace muchas cosas, ¿cierto? Y uno con los amigos sabe hasta dónde le exige, hasta dónde le habla, y qué puede esperar de ellos.
como un asunto de retroalimentar. Y entonces para nosotros siempre es muy importante las formaciones de equipo, sobre todo porque cuando uno entiende lo que hace el otro, lo valora. Y como lo valora, no le hace perder ni su tiempo ni su trabajo, incluso hace que lo fortalezca y fortalecido un área, fortalecido una persona, pues fortalecidos todos y el cliente se va a ver más beneficioso. Ahora, también entendemos, cuando digo el tema económico, es muchas veces cuando le va bien a la agencia, uno lo que hace es que le va bien al que trabaja con uno. Entonces, seguramente hay una bonificación que llega porque sí, algo que le damos así no sea un tema económico, pero que sepan que son importantes, porque en la medida que le vaya bien a uno, le va a otros. Entonces, digamos que, y todas las agencias no funcionan de esa manera. Las agencias siempre son muy de transaccional, muy de maximizar los ingresos, pero a nosotros sí nos ha funcionado es ese vínculo afectivo desde la amistad que ha llevado a fortalecer el tema profesional y por ende fortalecer el tema de los resultados. Entonces yo lo quiero enfocar desde ese punto de vista. Lo que dije es porque ya ustedes lo mencionaron muy desde lo profesional y de alguna manera siento que se complementa, ¿cierto? Muy bien. Yo voy a poner un dedito en la llaga. Pues pequeñito, no voy a hacer mucha presión. Yo entiendo que con el tema del coronavirus y toda la velocidad que le imprimió la pandemia a la transformación digital, muchas agencias tradicionales, incluso internacionales y muy grandes, se volcaron hacia una digitalización muy rápida de sus servicios y empezaron pues a ofrecer servicios de digital, de community, de data, de SEO, de pauta, en fin. El problema y lo que termina afectando a nuestra industria y a nuestro entorno es cuando estas agencias de renombre y grandes ofrecen un servicio y hay un cliente que lleva un tiempo pagando por un servicio, esperando un resultado, porque necesita rentabilidad digamos que digamos que el deber de cualquier empresa es ser rentable y tiene una ilusión con un canal de SEO y a los 12 meses no pasa nada. Cuando esa agencia se sale como de ese contrato, donde a veces salirse del contrato es muy difícil. Ayer nos contaba Antonio López que le tocaba hacer como perito de SEO para que las empresas pudieran renunciar a un contrato porque las agencias grandes no las dejaban, porque tenían un contrato amarrado y había SEO y tal. Pero entonces cuando te entregan a ti la cuenta y te das cuenta de que el personaje que tenía la cuenta anterior jamás instaló un Google Search Console, en el peor de los casos trabajó un sitio en staging y cuando lo pasó a producción se le olvidó quitar el chulo de WordPress de disuadir los motores de búsqueda de que indexen el contenido, o que generó 2, 3, 4 sitemaps mal elaborados, entonces hay una estructura de enlazados extraña. Entonces a uno sí le da como ese dolorcito, como esa cosita, y entiende por qué muchas veces el cliente no te cree, porque ya tuvo una o dos experiencias negativas. Entonces llegarle a ese cliente y decirle, parcero, es que no es así, es que pasó esto y esto y esto, es que eso mismo me dijo el anterior. Entonces se empieza a generar esa inconformidad. Entonces y por eso le decía a Juan que tenía tantas ganas de que esto pasara, de que este evento pasara. Y es que en la medida que este evento pase, yo sé que muchos más se van a animar. Es decir, yo no soy nadie en esta industria, pero sé que al ver esto, Alejandro mañana lo va a hacer, Jorge pasado mañana lo va a hacer, Walter hace también, y muchos más de los que están escuchándonos ahí pueden hacer eventos pequeños en sus ciudades, en sus pueblos, en sus comunidades, que ayuden a formar la gente. Y en la medida que formemos mejores profesionales que toman decisiones, pues van a estar mejor capacitados para contratar o personas o agencias, porque recuerden que también las personas hacen parte de... Esa era una cosita que quería comentar ahí por encima. No sé si ustedes lo han sentido, lo han vivido o no, pero esa fue mi experiencia. Yo sí quisiera poner algo, pues, como para que, pues, me parece que es importante que las cosas se hablen. Y hoy día está pasando algo, y es que sí hay industrias, además, agencias muy grandes que están vendiendo humo, y es feo, porque eso no es tan normal en otros sectores, pues, o sea, o no es tan evidente, quizás. Si te venden humo, como en el tema de desarrollo, lo vas a notar mucho, pero si te venden humo en SEO y no sabes de SEO, pues no vas a saber que te están vendiendo humo. Entonces, creo que pues todos los que están trabajando hoy en una agencia haciendo SEO,
tienen que ser muy conscientes también que pues que están siendo los referentes de algo, están, digamos, siendo los promotores de una técnica de marketing digital, y pues creo que en algunos casos también tienen que no sobrevenderse. O sea, a veces pasa que es que llegó este cliente que es enorme, entonces nos toca decirle sí o sí a este cliente porque él nunca escucha un no. Entonces uno, ¿a cuándo está esto? No, en 15 días sobrevenden y aparte precios que son, no es que esté mal cobrar caro, pero cuando el humo lo cobran caro, pues es mucho más caro que cualquier otra cosa, mejor dicho. Entonces, pues particularmente ahí como anécdota, pues me pasó estando justamente en clase explicando el proceso de cómo verifica uno la indexación de una landing, y una estudiante de una empresa pues súper grande del sector textil, eso pasó hace ya muchos años, la empresa de la pelada como que miraba y pues se asustaba un poco cada vez que yo mostraba algo. Terminó la clase y me abordó y me dijo, es que creo que pues acá pasa algo, y pues lo miré obviamente y de una vez, no, es que no le están haciendo SEO. Pues la pelada se pone fría porque llevaban 3 años en un proceso donde tenían que montar 10 landings y no tenían un problema de indexación para todas las landings, solo estaba indexado el home. Entonces, cuando uno ya entra a ver ese tipo de casos, que hace por ahí 15 días tuve un caso que ya es un descaro total, entonces ya uno dice también, pues es que nos toca a todos también ponernos serios en ciertos casos y no permitir tampoco esa venta desmesurada de humo solo por un tema de nombre. O sea, a mí, la verdad, yo no, si mañana me ponen a un consultor de otra agencia y pues los dos sabemos de SEO, no habría problema si los dos estamos haciendo SEO. Pero si alguno de los dos está vendiendo humo, pues sí va a haber problema, porque si el otro sabe de SEO, pues no va a haber una buena comunicación por obvia razón. Entonces creo que también hay un tema, como bien estamos creciendo como industria, tenemos una responsabilidad muy grande, y es, pues valoremos en el buen sentido los clientes que están dándonos la oportunidad de por lo menos trabajar. Yo también, si en un cliente ya él no es capaz de esperar, pues soy de los que le digo al cliente, venga, paremos hasta acá, y mejor pues haga otra cosa, porque tampoco, si él quiere los resultados de ya para allá, como contaba Alejo de los clientes del año pasado, esos son clientes que eso es un dolor de cabeza de ahí en adelante. Tienen que entender el tema de SEO, pero nosotros tenemos que vender SEO sin vender humo, pues. De acuerdo. De acuerdo. Alejo quería decir algo, ¿no, Walter? No, yo estoy bien. Yo sí, pues a veces nosotros tenemos una segunda profesión, y es de bomberos, ¿no? Llegamos a apagar incendios. Pasa mucho que sí, hay empresas que venden el SEO porque la moda y porque han escuchado que hay empresas, y lo hemos hecho bien en Colombia, que hemos dicho que y hemos demostrado que el SEO funciona en algunas empresas, y eso se va corriendo en voz a voz, y agencias están diciendo, hey, yo implemento SEO, y solo hagan la búsqueda. Yo ayer hice la búsqueda, escribí SEO en Colombia, como por poner, y aparecen un montón de resultados de páginas que llega, pues dice la description, el title, y al final le ponen COVID-19. Y uno dice, o sea, sí, pues eso te va a ganar, te va a dar posicionamiento, pero de ahí ya de entrada estás tratando de engañar al buscador, ya estás tratando de engañar a los usuarios. ¿Qué puede uno esperar de una agencia que al final del title escribe COVID-19 porque sí, porque la gente está buscando eso? Entonces, sí creo que hay un tema, y como decían creo que es Gastón fue el que dijo que no hay como una escuela o algo que nos regule éticamente a los SEO, ¿cierto? Pero sí entre nosotros mismos podemos como empezar a autorregularnos, y yo lo he hecho. Si yo veo que una empresa tiene Black Hat o algo así, yo lo he escrito al webmaster y hey, oye, tienes una cosa acá que te pueden penalizar, pues para que lo tengas ahí presente y lo revises. Y ya, chao. No se lo va a hacer, ni no le estoy pidiendo plata ni nada, sino que vi que estaba en un riesgo de una penalización y toma, pues le escribo para que lo tenga presente. Puede que lo hayan hecho adrede o puede que no, ¿cierto? Walter, y sabes que con lo que ustedes dicen, uno también se tiene que poner colorado a veces, siguiendo la línea que planteó Jorge. Es que miren, alguna vez yo les cuento esta anécdota de cómo la manejé en su momento. Un cliente, sí, claro, sin nombres porque no, muy maluco, pues no voy a decir que llama Julián, el personaje. Ve, ahí me llama un cliente
a decirme que hay alguien que nos hizo una auditoría externa que quería escucharla, ¿cierto? Entonces me empezaron a mostrar una página X desde el diseño y hablaban de SEO desde el diseño. Entonces yo escuché, después entonces hice un site, pues a ver cuántas páginas tenía indexadas. Tenía 0 páginas indexadas esa página. Luego entonces empecé a mirar el rendimiento, optimizada por el 20%, cuando la estaba como en el 90%, tenía todo indexado, súper bien articulado desde los metadatos. Y después me doy cuenta que es que esa página ni siquiera tenía el archivo de robot.txt. Entonces ahí sí me tocó pues decir como que falta de respeto, que yo tenía mucho tiempo, pues muchas cosas que hacer, y que si iban a hacerme una auditoría, pues debería hacerla bien, y alguien que sepa el tema mínimamente para hacerme mejorar, o si me va a quitar el cliente de esa manera, pues que lo haga bien, ¿cierto? Yo no tendría problema en que se vaya para una agencia que lo hace de mejor manera y que se va a comprometer, ¿cierto? Pero no atacar de esa manera. Entonces yo siento que es un asunto ético también, y el asunto ético uno debe tener acá un mínimo de respeto por su par, porque nosotros en últimas somos pares digitales, ¿cierto? Que trabajamos hacia el mismo lado, y no decir que, por ejemplo, que un tema de SEO es un tema que aparece de primero porque lo estás pautando por cierta palabra clave, ¿cierto? Eso también es un asunto absolutamente irrespetuoso, no solamente con el cliente, sino con el conocimiento que uno tiene y que esa persona dice tener. Así es. Bueno, yo quiero hablar de algo positivo, y es un crecimiento en la solicitud del servicio al día de hoy, lo que termina apuntando a una oportunidad desde los profesionales para que se formen, o desde las agencias para que presten un mejor servicio, o desde las empresas para que contraten un mejor equipo in-house. Yo creo que ahí juega un papel importante Jorge y Alejo, digamos que con sus estudiantes, para que primero empiecen a entender cuál es el rol y su porqué dentro de lo que hacemos a nivel de SEO, a valorar su trabajo, pero también a valorar al cliente, a valorar lo que estás haciendo por el cliente, y no buscar espacios para mamar gallo y para decir que estás haciendo algo y no lo estás haciendo. Creo que eso es un buen momento. Y yo he visto algo importante en la industria, que no sé ustedes, he visto más mujeres cada día participando desde lo técnico, ojo, no desde la parte estratégica, que yo creo que ahí estamos más o menos bien, pero desde lo técnico, cada día me quedo gratamente sorprendido que hay más chicas metiéndole al cuento. No sé, Alejo, Jorge, que tienen más, y Walter, por su día a día, que tienen más contacto, ¿cómo lo ven? Sí, definitivamente yo he visto también, sobre todo en el último curso de SEO técnico que lancé en SEO en Días, se podría decir fácilmente que más o menos un 60 o 70% de las personas que se registraron son mujeres. Ese curso pues tuvo como un impacto muy chévere, porque logró soltar mucho el mito de que el SEO técnico es algo difícil, ¿no? Que también se relacionaba mucho, creo que algo que comentaba Juan al inicio, y yo quería como hacer esa intervención ahí. No me acuerdo qué punto exactamente era lo que comentaba él, pero lo que yo quería agregar a ese punto que él decía era que pues efectivamente lo que pasa en muchos casos es que las personas le ponen una dificultad adicional al SEO y pues a todo, ¿no? En general, por ejemplo, es algo que se llama teóricamente la complejidad artificial, y es para poder vender las cosas caras, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí el proceso de adelgazar es muy sencillo, es comer bien y ya, como que no hay que hacer nada más, es comer bien. Para mí es muy sencillo, ¿no? Pero entonces, claro, si uno va y le pregunta a un coach fitness de tin, ¿cómo se adelgaza? No, eso tiene que hacer una dieta y esta rutina y tomarse esto y ta. Y entonces eso pasa en todas las industrias, y es una de las cosas que yo me he propuesto con el SEO, y es descomplejizar eso y hacer como, esta palabra es muy de moda, pero aplica un poco al tema, y es democratización del conocimiento, ¿no? Y es para que muchas mujeres que están, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, no ya como que puedan dejar atrás el hecho de que no, es que yo necesito un título de ingeniería para poder hacer una auditoría de SEO técnico, ¿no? Y pues lo cual sabemos, creo que la mayoría de los que estamos acá no somos ingenieros, y tampoco tenemos un título similar a la ingeniería, y pues acá estamos, ¿no? Pues
¿Cuánto llevamos haciendo esto y sin tener que estar metidos en ese tema? Sino es más que una ingeniería, es de cacharrear, ¿no? Y pues todos podemos cacharrear, seamos hombres, mujeres, niños, lo que seamos, podemos cacharrear, ¿no? Entonces ese tema de ese curso ha sido muy chévere por eso, una participación inmensa de pues, ampliar la brecha de género ahí. Entonces sí, definitivamente ha habido un crecimiento y en los cursos presenciales también se ha notado. No hay un desbalance. De hecho, me acuerdo el primer curso de SEO técnico que hice presencial, eran algo así como mitad y mitad o al menos 60-40. Entonces ahí es muy chévere el balance que se está viendo. Sí, Fabi, estás en mute. Perdón, tenemos 3 minuticos. Entonces yo quería dividirlo así. La primera parte la quisiera para Jorge, para que nos haga un poquito nos hable un poquito de lo que viene con su curso nuevo. En la segunda parte para Walter, porque tiene una pregunta por ahí en el chat que me parece interesante. Y lo último para Alejo y para Juan, con 3 recomendaciones básicas que debería tener cualquier persona arrancando en SEO. Entonces empecemos con Jorge. No, bueno, pues yo le contaba a Fabio en estos días, estoy haciendo como la remasterización, si se le puede llamar así, a mi curso. Actualmente es uno de los cursos más vendidos, pues es un bestseller en Udemy del tema de SEO y es uno de los más vendidos en español. Entonces, pues lo estoy rehaciendo. Si ya tenían el curso previamente, pues no lo tienen que volver a comprar, pero digamos, para que esté actualizado, ya van 2 años y medio, 2 años largos que el curso se lanzó y pues lo mismo, estoy en una posición ahora también que me ha quedado difícil la actualización, pero pues ya por lo menos voy a meterle mucho más al tema educativo que creo que es clave para nosotros seguir enseñando esto que ya hemos aprendido, devolver un poco. Oye, si les vas a regalar algo a los que están escuchando que quieran entrar. Sí, pues si quieren hacemos algo ahora y yo le dejo un par de cupones para que puedan tener ahí la entrada gratis al tema. No me preparé para eso, pero podemos hacer algo ahora apenas terminemos el espacio. Muchas gracias. Bueno, Fabio. Bueno, Alejo. No, Alejo no. Walter, aquí hay una pregunta que me parece chévere, que pasa importante. A ver si la encuentro. Ay, Dios. Esta. Cuando llegas a una compañía robusta, es tu primer día, la empresa nunca ha hecho SEO, ¿por dónde empiezas y qué ruta de trabajo seguirías? Bueno, una empresa robusta, nunca ha hecho SEO. Bueno, lo primero que yo haría es hacer primero una auditoría para detectar qué información puedo yo expresarle a esa empresa. No, pues primero tengo que revisar qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Si nunca han hecho SEO, y ha pasado, y me ha pasado en empresas, que ellos dicen que nunca han hecho SEO, pero el webmaster que les montó el sitio sí tenía algún conocimiento del tema y por lo menos cumplió con las directrices. Entonces yo lo primero que haría es como hacer una auditoría, ¿cierto? Empezar a identificar esas fichas clave que me van a ayudar a hacer las conexiones necesarias para yo poder ejecutar la estrategia que vaya a pensar y empezar a hablar directamente con esas fichas claves para empezar a abrir como el camino para poder, digamos que, empezar a ejecutar las acciones. Digamos que nosotros, pues, no sé si acá le decimos siempre igual, pero les decimos mangos bajitos o quick wins o bueno, estas acciones que definitivamente nos van a dar una ganancia temprana, que nos van a dar una ventaja y que no es tan complicada de implementar. Esas son las primeras por las que yo empezaría, pero sí necesita uno siempre encontrar esas fichas clave, porque si uno habla con alguien de un equipo, no sé, técnico, que no tiene la posibilidad o que no tiene, pues digamos así como el cargo para poder aprobar o no un cambio técnico dentro del sitio, digamos que uno puede verse limitado en ese aspecto. Entonces yo siempre buscaría como las fichas clave. Muy bien. Bueno, Alejo, no sé si tienes algún anuncio frente a SEO en Días que quieras comentar y si no, 3 consejitos básicos. Sí, pues básicamente no hay algo nuevo, pero sí invitarles al curso de SEO técnico gratuito.
Lo encuentran ahí en el homepage de seoendias.com. Ahí está el curso gratuito para que, complementario al curso que tiene Jorge, empiecen a meterse ya un poco más en la parte de auditorías técnicas. Y bueno, ahí ya después de que hagan ese curso gratuito van a poder entender un poco más la dinámica de la educación en SEO en Días y animarse pues a seguir el camino por ahí, pero esa sería la gran invitación. Regístrense a ese curso gratuito que de verdad les va a servir mucho y les va a dar buenas herramientas para la parte consultiva y de especialización en SEO. 3 consejitos para una persona que está arrancando, Alejo. 3 consejitos. El primero es practicar con sitios web de otras personas, hacer auditorías, empezar a encontrar errores y plantear soluciones a esos errores, si es que no tengo un sitio web para hacer propio. El segundo consejo va hacia eso, crear un sitio web propio para tomarlo como el portafolio de SEO, si no tiene la oportunidad de trabajar en una empresa. Creen un sitio web propio. Hace poco les planteaba a los alumnos de SEO en Días una dinámica muy interesante y es, creen un sitio web de una temática que no exista, entre comillas, como por ejemplo, cómo cortarle las uñas a un caballo, ¿sí? Posicione su sitio web para cómo cortarle las uñas a un caballo o posiciónelo, por ejemplo, cómo peinar a una tortuga, Entonces, creen un sitio web, posiciónelo para una búsqueda de ese tipo, la cual no tiene competencia, pues porque es algo que no existe. Posiciónela para eso y ya después de que usted logre eso, empiece sí a meterse con búsquedas como por ejemplo eso, como cómo cuidar una tortuga en la casa, que seguramente sí hay gente buscando eso, ¿no? Entonces, crear un pequeño sitio así de una temática muy de nicho que ustedes se puedan inventar y eso les va a servir para probar sus conocimientos. Y el último consejo sería pregunten, busquen mentoría, no les dé miedo preguntarle a otras personas. Yo tengo varias personas de los cursos que me escriben y pues si bien a veces no respondo inmediatamente, esperan la respuesta y tal, pero uno se debe apoyar mucho en las otras personas. Yo en su momento me apoyé mucho en la comunidad de Moz, preguntaba mucho en la comunidad de Moz, moz.com, y así como que se logra apalancar uno a partir del conocimiento de otros. Esos serían los 3 consejos. Muy bien, Juan, 3 consejitos. Pues aparte de los que plantea Alejo, yo lo que diría es hay que rodearse muy bien, y cuando digo rodearse, pues no me refiero a montar un equipo, puede ser montar un grupo de estudio, puede ser buscar esos referentes y tenerlos siempre a la mano, pues, esas páginas donde siempre están hablando o algo. Lo otro que puede hacer es, o lo que hay que hacer mucho, y es que no solamente para el SEO, sino para cualquier cosa que uno desee aprender, es que hay que leer, o en su defecto, porque ya las nuevas tecnologías lo permiten, es ver mucho video, ver mucho tutorial, escuchar mucho podcast, y en esa medida, pues, tomar mucha nota, porque para eso depende mucho del mapa mental de cada uno y la forma en que lo interiorice, ¿cierto? Para algunos va a ser más fácil leer, para otros va a ser más fácil ver videos, para otros va a ser más fácil escuchar. Entonces, en esa medida, cada uno se conoce y sabe cómo aprende mejor, pero eso sí entonces rodearse bien es estudiar, y lo otro siempre va a ser practicar, pues es que la educación funciona de esa manera, es estudiar, leer, practicar y repita el ciclo una y otra vez hasta que logre interiorizarlo, hasta que logre una metodología y hasta que básicamente varias cosas las haga casi como por el mismo método, casi que sin pensar de manera estandarizada, porque ya luego viene la estrategia, pues ya uno sabiendo cómo es el día a día, ya uno le empieza a meter detallitos como lo plantea Alejo y ya terminas pensando en una gran estrategia SEO y ya como se sabe cómo implementarla. Muy bien, entonces es lo que aprender siempre, un Pareto 80, hacer, 20 aprender, porque a veces me da miedo las personas que leen mucho y ven muchos videos y no hacen nada, entonces eso tampoco está bien, hay que hacer y hacer mucho. Una recomendación por dónde arrancar y por dónde empezar a aprender, digamos que por los lineamientos de Google, el curso de Alejo, el curso de Jorge, el mismo curso de nuestro próximo invitado, que ya le están dando muchos saludos románticos.
Y nada, entonces quería aprovechar, darle las gracias. Yo espero realmente que este espacio virtual se dé pronto en la medida de lo posible físicamente, porque estamos muy cerca. Y es increíble que nunca nos juntamos a tomarnos un tinto. Bueno, quizás con Jorge y con Juan y con Walter ahora por el trabajo me junto más, pero en general que estemos todos, que podamos hacer un grupo y invitar a un grupo de personas y conversar. Bueno, yo me vine a vivir por aquí al eje cafetero, ya me pueden invitar más seguido. ¿Estás viendo el eje cafetero? Sí, sí, sí. Ah. Entonces ya todos estamos para acá, para... Bueno, pues. Armamos parche. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por el espacio. Felicitaciones por el evento. Felicitaciones, Fabito y Juancho, ahí que estaban, y todo el equipo de Triario, pues sí, qué trabajo tan impecable. Está muy bueno el evento, la verdad. No hay porque me toca volver a repasar porque he tenido un par de cosas, pero las que he visto brutales y nada, que toca volverlo a hacer así. Ya dejaron la vara muy alta. Y le cuento el parcero que viene ya. Ese a nivel de energía y a nivel de conocimiento la va a sacar del estadio y se van a acordar de mí. Bien. Listo, pues, bueno.